Hola, buenos días. Mi nombre es Mario Chom. Yo soy director de Aprolog. Bienvenidos a esta charla. Bienvenidos a todos los asociados y a todos los participantes a esta charla sobre digitalización de los procesos de compras con Josep Puig, CEO y cofundador de IT-Bit España, y también va a estar Winston Zabaleta, director de IT-Bit Perú. Yo les agradezco a todos por participar en este jueves logístico. Veo a muchos asociados y muchos participantes frecuentes en nuestros eventos, y los invito a que se puedan presentar por el chat, y luego en la ronda de preguntas pueden hacer las preguntas directamente o también vía chat o en el espacio de Q&A. Voy a hablar un poco de Josep. Josep tiene un MBA en ESADE España, es CEO y cofundador de IT-Bit España, empresa experta en herramientas de tecnología, especialmente en digitalización de los procesos de compra. Ha sido director de operaciones en Fractus, empresa europea de tecnología. Ha sido gerente general de proyectos en operaciones y compras para HP España, y ha implementado una variedad de proyectos de digitalización de compras en Europa y Latinoamérica. Comenzamos con la charla de Josep. Josep, muchas gracias por asistir a esta charla y por compartir tus experiencias con nuestros asociados de Aprolog. Muy bien, gracias Mario por la introducción. Antes de nada, agradecer a Aprolog por habernos invitado a esta charla, y sobre todo al equipo de Aprolog, que nos ha gestionado una fantástica acogida, con lo cual pues vaya por delante que todo nuestro agradecimiento, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a empezar la presentación. Voy a compartir. Vale. Ahí estamos. Entiendo que ya se está viendo la presentación, ¿correcto? Sí, está muy bien. Perfecto. Vale. Como introducía Mario, hoy lo que vamos es a comentar o hacer yo diría una pincelada, ¿no? Con el tiempo que tenemos, sobre cómo afrontar un proyecto de digitalización de los procesos de compras, o también dicho, un proceso de transformación de los procesos de compras y de contratación, ¿no? Y luego veréis un poco por qué hablamos de transformación, ¿de acuerdo? Una pequeña introducción de IT-Bit, que no parezca ahí una venta, pero sí que me gustaría introducir un poco IT-Bit. Nosotros empezamos, pues ahora hará, si nos lo permite el COVID, 10 años, con lo cual esperamos hacer una celebración sin máscaras, y básicamente con un objetivo, y es poder de alguna manera ayudar a los departamentos de compras y de contratación, que según mi opinión, y disculparme, han sido los grandes abandonados de muchas compañías, a profesionalizar sus actividades, ¿no? Y eso pues conlleva, por una parte, darles apoyo en lo que es servicio, y ahí podríamos hablar de consultoría, pero sobre todo en dotarles de herramientas y herramientas tecnológicas que les permitan evolucionar en sus tareas diarias, y sobre todo conseguir los objetivos que las compañías pues están demandando, ¿no? Comentaros que las compañías hoy en día, yo diría en los últimos 4 o 5 años, ya están poniendo los departamentos de compras, contratación, digámosle productividad, lo que queráis, pero
todo lo que es la gestión de proveedores y las compras a nivel de dirección directa, como puede ser una dirección financiera o una dirección de ventas, es decir, que ya la mayoría de compañías están identificando esa actividad como crítica y la verdad es que tiene mucho sentido porque desde hace años las compras han dejado de ser puramente transaccionales para ser una disciplina, una actividad, una función totalmente estratégica, ¿no? Nada, una pincelada, somos un equipo, pues más de 30 personas, estamos ahí distribuidos en diferentes oficinas, nacimos en Barcelona, pero como podéis ver, pues estamos en Madrid, estamos en Colombia, Bogotá, en Lima, en Perú, desde hace ya aproximadamente unos 5 años, en Portugal, República Dominicana, y empezamos el año pasado, por ejemplo, en países como México, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es un poco yo diría, qué vamos a afrontar hoy, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo podemos afrontar, ¿no?, un proyecto de transformación de nuestro modelo de compras, porque parece simple, ¿no?, definir el proyecto, ¿no?, o definir el objetivo, pero luego la realidad a veces no es tan simple, o a veces nos podemos estar complicando en demasía, ¿no? Con lo cual, nosotros hoy os daremos unas pinceladas de lo que creemos que es una implantación, digamos, racional, lógica y que aporta resultados a la compañía y cuál creemos que son los puntos críticos que tenéis que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, primero, la agenda, ¿no? Como pincelada, hablaremos de reflexiones sobre el área de compras en este 2021, ¿no?, con toda esta situación que tenemos, pero también yo os diría, en las compras, más que la situación actual, yo creo que venimos arrastrando en los últimos 5 años una transformación clave, ¿no? Como os decía, las compras ya no son transaccionales, o evidentemente hay compra transaccional, pero donde aporta valor la compra no es en la transacción, sino es, uno, en la parte de definición estratégica de valor, es decir, qué necesitamos hoy y qué necesitaremos mañana, y segundo, en el cierre de acuerdos con mis proveedores en todas mis categorías, ¿no? Es decir, cómo voy a funcionar y qué es lo que me aporta más valor, ¿de acuerdo? Veremos el modelo de compras competitivas. Nosotros ahí hemos definido o intentamos establecer unos pilares básicos de lo que creemos, los mínimos que creemos que tiene que tener un modelo de compras, y lo veremos. Y luego revisaremos un poco el cómo arrancar el proyecto, ¿no? Qué tipo de planificación, qué tipo de estructura, cómo hacerlo, qué problemas nos podemos encontrar. Y finalmente, que creo que os puedo interesar mucho, ¿no?, porque yo os voy a transmitir un poco las experiencias, ¿no?, que hemos tratado de condensar en esto que sería un poco nuestro know-how de compañía, pero luego son muy interesantes las reflexiones que vienen por parte de Winston, ¿no?, que canaliza todas las experiencias que hemos tenido en Perú y que creo que ahí os podéis sentir bastante identificados, ¿no? Él os comentará pues realmente qué estamos viendo, qué hemos visto en el pasado, cómo hemos podido solucionar o darle o evolucionar en ciertos problemas en el pasado, qué nos estamos encontrando hoy y cómo creemos que se tiene que afrontar, ¿no? Entonces, antes de empezar, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver el vídeo de introducción de la charla, pero yo os hablaba de un dato que a mí me gustó mucho, que es que el 60% de los departamentos de compras durante esta pandemia que nos está pasando, ¿no?, y no vamos a hablar de la pandemia porque no es el objetivo de hoy y hay que ser positivos, han cambiado sus prioridades, ¿de acuerdo? Entonces, esto es relevante porque, claro, la pregunta que nos hacemos es ¿y cuáles son estas prioridades, ¿no? Pues yo os diría, han cambiado, pero continúan siendo un poco las mismas, menos que la digitalización de los procesos ya es una de las top 3, ¿no? Es decir, que más allá del coste, el riesgo proveedor, ¿no?, la homologación de proveedores, el tema de pagos, etcétera, pues aparece en el top 3 la digitalización. Entonces, bueno, parece que de forma clara en la situación actual nos ha acelerado esa necesidad, ¿no?, de digitalizar. ¿Por qué? Pues bueno, por razones obvias,
que tampoco hoy vamos a entrar mucho, ¿no? Pero estamos trabajando todos de forma no centralizada, es decir, y evidentemente con tecnología digital. Entonces, si Compras es digamos, un jugador importante en nuestras compañías, y lo es, y cada vez lo va a ser más, pues parece que la digitalización se vuelve también relevante en Compras, ¿no? Y os diría más, en reducción de coste y gestión de riesgo de proveedor, también la digitalización está aportando. Y veremos luego, al final, que las nuevas tendencias tecnológicas van muy enfocadas a no solo la reducción de costes, sino la gestión de datos, ¿no? Y gestión de datos que nos tendrá que aportar, pues, riesgo, ¿no? Análisis de riesgo, automatización, robotización, detección de fraude, etc. ¿De acuerdo? Empecemos un poco con una breve definición. Al final, digitalizar qué es, ¿no? Yo diría, si estáis en esta charla, pues es porque os gustan las compras o estáis en el mundo de las compras, con lo cual yo voy a hacer una definición pues, un poco técnica, pero sí que rápidamente la vais a coger, ¿no? Entonces, hablamos, y a mí es una definición que me gusta mucho, ¿no? Hablamos de la digitalización o la transformación digital en compras cuando aplicamos tecnología, ¿no? Y no solo tecnología actual, sino que prevemos cómo vamos a introducir tecnologías avanzadas y hasta disruptivas en tres ámbitos, ¿no? Una, el ámbito del susto contract, es decir, desde la identificación del proveedor hasta el cierre del acuerdo, que recordar, estas son las actividades donde realmente aportamos valor, generamos el valor que vamos a aportar a la compañía, es decir, un buen acuerdo con un proveedor, y no tiene que ser con el proveedor que nos da el menor precio, sino que pueden haber aspectos cualitativos mucho más relevantes que el precio, es lo que me va a generar valor futuro a mi compañía, ¿no? Dos, el P2P, ¿no? Es decir, ya la parte más operacional, donde tengo que buscar la eficiencia y la productividad. Y ahí lo que tengo que hacer es ser rápido y eficiente. Es decir, lo que no puedo invertir es mucho recurso en tareas repetitivas, especialmente si estoy subiendo o mi función de compras está subiendo a un nivel más estratégico, ¿no? Y por último, yo os diría la parte de proveedor, ¿no? La parte de gestión del proveedor. ¿Y por qué? Bueno, pues mirad, si estamos digitalizando compras es porque el mundo es más digital. Si es más digital quiere decir que vamos a acceder cada vez más a más proveedores que no sean locales. Eso no quiere decir que abandonemos al proveedor local, sino que vamos a tener una complejidad de proveedores mayor. A mayor complejidad tenemos que ser mucho más sensibles a dónde nos metemos, es decir, ese riesgo, ¿no? Y también qué canalizamos. Y ahí todo lo que hace referencia a la gestión de riesgo y la canalización de innovación es vital. Entonces, yo diría, estos son los tres aspectos o los tres grandes pilares, ¿no? Que si nos planteamos una digitalización tenemos que estar abordando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y todo esto, ¿para qué lo hacemos? ¿Qué nos aporta una transformación digital? Esto seguramente lo habréis visto en alguno de estos indicadores, pues en algún reporte, en algún estudio. Pero yo diría, cuatro yo creo que son los básicos. Uno, todo lo que es la eficiencia administrativa o el coste administrativo. Dos, la optimización de costes de compra. Y esto os diría, más allá de utilizar negociaciones digitales más agresivas, solo la capacidad de introducir mayor competencia con canales digitales ya te está generando una mayor competitividad. Y esto en categorías donde el aspecto competitivo es clave, y pueden ser commodities o medio commodities, esto ya nos aporta directamente un ahorro en costes de compra, ¿no? Luego, la parte de inversión en la negociación, y esto es importante, es decir, en negociaciones, más allá de pensar en un esquema tipo matriz de Kraljic, ¿no? Que nos ayuda a identificar lo que es crítico y lo que no, tenemos que ser eficientes en la negociación. Es decir, tenemos que ser eficientes en el tiempo que invertimos, ¿no? Respecto al retorno que vamos a obtener del acuerdo del proveedor, ¿vale? Con lo cual, hombre, una transformación digital, una digitalización nos va a abordar un ahorro allí. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues que toda una, digamos, toda un
un volumen de gasto que igual no estamos abordando porque no tenemos recursos suficientes, con una transformación digital ya los podremos abordar. ¿De acuerdo? Y por último, también un tema de eficiencia, y es cuánto tiempo y cuántos recursos estamos invirtiendo en la parte puramente táctica o operativa del proceso de orden de compra, ¿no? Y eso es la confirmación de la compra, todo el proceso de aprobación, el tema de confirmación de la orden, ¿no? o del requerimiento por parte del proveedor, la entrega, la recepción, la aprobación de la factura y el pago, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto, todo esto que estamos diciendo es muy bonito, pero ¿cómo lo estructuramos, ¿no? Y entonces yo os diría, pues mirar, hay una forma relativamente visual y fácil de ver cómo estructuramos un modelo de compras, que es a través de 3 pilares principales, ¿sí? Uno, nuestro modelo operativo, que sería cómo queremos trabajar, ¿sí? Es decir, cómo trabajamos y cómo las diferentes actividades de compra, tanto la parte source to contract como purchase to pay, es decir, la parte más estratégica y la parte más táctica y operativa, cómo la gestionamos, ¿sí? Y hay que tener pues una mínima definición de cómo lo estamos haciendo y cómo queremos hacerlo. Luego, un modelo organizativo, ¿no? ¿Quién participa en todo lo que es el modelo operativo, ¿no? Estamos centralizados, estamos descentralizados, estamos cediendo o estamos subcontratando internamente a un departamento que se gestione sus compras, cómo lo estamos haciendo, etcétera, ¿no? El tercer pilar crítico es todo esto que estamos diciendo, que es muy bonito, es cómo lo hacemos y con quién, qué ponemos como catalizador para ser más eficientes. Y ahí hay que poner tecnología, hay que poner una herramienta que es tecnología, donde básicamente hay, yo diría, 2 grandes herramientas tecnológicas, ¿no? Por una parte, el sistema, digamos, el ERP que tengamos, ¿no? El sistema de planificación de recursos de la compañía, financiero, inventarios, etcétera. Y luego, todo lo que son las plataformas de compras y de contratación que, aparte de gestionar nuestras actividades internas, permiten trabajar de forma colaborativa con nuestros proveedores y colaboradores externos, ¿sí? Y luego, evidentemente, tenemos que tener clara nuestra estrategia. Y nuestra estrategia, y perdonar, la palabra estrategia no me acaba de gustar mucho porque se ha utilizado o se ha mal utilizado muchas veces, pero al final es hacer una reflexión que necesitamos y que queremos, ¿no? Y cuando seamos mayores, que va a aparecer en la compañía, que hoy no tenemos resuelto, y que tendremos que salir al mercado y contratar, ¿no? O llegar a un acuerdo con terceros. ¿De acuerdo? A nivel de planificación, y esto sí que es importante, a nivel de planificación, y aquí os pongo un ejemplo, un caso ilustrativo, ojo con las semanas, porque luego hay compañías que nos dicen, bueno, es que yo vi en tu presentación 14 semanas y ahora me estás proponiendo 20. Pues bueno, pues sí. ¿Y de qué depende? De la madurez que tengamos en la compañía. ¿Y de qué depende la madurez? Bueno, pues de los aspectos que os he comentado antes en la parte operativa y organizativa. Si en vuestras compañías operativamente pues tenemos una baja definición y no están claros los procesos, pues hay un trabajo incremental de entender cómo operativamente lo estamos haciendo, porque no está formalizado. Si organizativamente también, por lo que sea, hemos hecho una adquisición de compañía, etcétera, etcétera, y ha habido una fusión, la organización no está bien estructurada, pues esto también nos puede generar una demora en los tiempos, ¿no? Pero como pincelada, pensar en que para atacar un proyecto de transformación digital, primero hay que entender cuál es mi modelo operativo hoy, ¿vale? Es lo que se llama un ASIS, es decir, ¿qué es lo que tengo hoy? ¿Vale? Esto puede estar formalizado, escrito en procedimientos de 20 páginas o únicamente en una slide con un flujograma que quede claro. Yo diría, ahí lo importante no es tanto el nivel de definición, sino que esté claro, ¿ok? Evidentemente, aquí hay que definir el equipo del proyecto, donde yo os diría lo principal es la tipología de
profesionales que van a estar aquí y segundo, que la dirección se lo crea. Si la dirección no se lo cree, yo creo que lo que tenéis que invertir antes de arrancar un proyecto es en todo lo que podáis para que se lo acabe creyendo, porque si no nos va a penalizar el futuro, ¿de acuerdo? Una vez hemos definido el modelo operativo, que nos va a ayudar, pues hay herramientas gráficas que nos ayudan, ¿no? Lo que hay que definir es cómo queremos que sea, ¿no? Y ahí, cómo queremos que sea, lo que hay que buscar es la eficiencia. Y las herramientas digitales lo que nos van a apoyar mucho y nos van a simplificar mucho son los flujos y las tomas de decisiones. Primero, son más simples. Segundo, hay datos o información o documentos que estamos visualizando de forma colaborativa, con lo cual todo lo que son los flujos y cómo viaja la información es mucho más simple. ¿De acuerdo? Con ello vamos a adaptar la organización. No tienen que ser adaptaciones drásticas. Yo os diría, el propio modelo operativo te lo va a pedir. Es decir, cuando definas un proceso, te va a pedir qué tipo de gente y qué tipo de profesionales tienes que hacer, ¿no? Y luego a nivel tecnológico, ahí hay que empezar con lo que os diría una plataforma P0, ¿no? Es decir, una plataforma test que podamos destrozar un poco, que podamos hacer prueba y error. ¿Por qué? Pues porque estamos aún ajustando el modelo operativo, los procesos, con lo cual, bueno, hay decisiones que igual tomamos hoy, hacemos pruebas y vemos que se pueden simplificar o hay que mejorar el control, ¿no? En temas de cómo gestionamos el gasto, en temas de cómo adjudicamos una negociación, en temas de cómo homologamos un proveedor, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez tenemos el modelo operativo, pues lo que hay que arrancar es formación, formación y formación. Y os diría, ese es otro de los grandes abandonados para los departamentos de compras, ¿no? Hay relativamente poca formación en compras, es decir, nos tienen bastante abandonados a nivel de oferta. Y luego en las compañías se ha dado poca prioridad. Esto está cambiando, ¿eh? Es decir, la compra se está formando a los profesionales de compra en ámbitos financieros, de control, de costes y en otras habilidades más de gestión de proveedores, de trabajo colaborativo con el proveedor, etc. ¿De acuerdo? Una vez tenemos la formación, en paralelo lo que empezamos es a parametrizar, ajustar lo que sería la plataforma real, es decir, vuestra plataforma digital de gestión de proveedores y compras. Y en paralelo, toda la parte de integración con el ERP, que es muy crítica para asegurar el flujo. En las integraciones ya veréis que tampoco hay que obsesionarse, es decir, hay que ser, yo diría, bastante conciso y bastante claro en la definición, pero luego en lo que es la implantación se puede ser progresivo, es decir, esto no tiene que ser tampoco un corsé, ¿no? Una soga en el cuello que nos limite el poder arrancar, ¿de acuerdo? Aquí, en esta tercera fase, yo os diría, ya entra un aspecto clave que es la comunicación a la compañía, ¿sí? Si es una compañía grande o pequeña, la gente tiene que entender el rol de compras. En muchas compañías en las que estamos hay una falta de sensibilidad en las compras, pero todo el mundo es consciente de que al final los proveedores cada vez son más importantes, ¿no? O más relevantes en nuestra compañía. Entonces, hay que hacer una formación interna, ¿no? Nosotros a casi todos los departamentos de compras donde tenemos proyectos les decimos, os vais a tener que convertir de alguna manera en profesores, ¿no? A tiempo parcial para explicar realmente la importancia y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si no se entiende, luego la colaboración con otros departamentos, que hay que tenerla, pues dificulta, ¿no? La gente no entiende, entonces tampoco ve esa prioridad. Una vez finalizada la parametrización de toda la plataforma, ya nos podemos plantear el lanzamiento, ¿sí? Y el lanzamiento, yo os diría, ahí arrancan dos cosas críticas. Una, cómo involucramos a los proveedores, y tenemos que tener en cuenta cómo segmentamos los proveedores en función de diferentes aspectos, y eso dependiendo del sector y del tipo de compañía se puede gestionar
con escenarios relativamente diferentes. Y luego la estabilización, con indicadores claros de cómo voy consiguiendo resultados, ¿sí? Os he puesto finalmente una actividad de negociación que es importante. Es decir, es importante que un lanzamiento dé pie a resultados, ¿sí? Lo que hemos contado, lo que hemos explicado, lo que hemos hecho docencia interna respecto a la importancia de compras, se tiene que ver de forma rápida en resultados para la compañía. Entonces, la negociación, que es una parte del source to contract, es relevante porque de alguna manera es donde vamos a ver los primeros quick wins o los primeros resultados que directamente impactan en nuestra cuenta de resultados de la compañía, ¿de acuerdo? Y acompañamiento. No tenemos que limitar la formación. Pensar un poco lo que os decía, ¿no? Aquí tenemos una combinación en necesidad de formación en compras y gestión de proveedores. Y luego también toda la parte tecnológica. Entonces, aquí la formación tiene que ser un acompañamiento continuo, ¿sí? Entonces, cuando hablaba del proceso del modelo operativo, ¿a qué me refería? Pues mirad, os he puesto 9, y esta es una reflexión un poco personal. Yo creo que hay 9 procesos o 9 actividades que son las mínimas que deberíamos tener en nuestra compañía, sea una compañía pequeña, grande, mediana, ¿sí? Yo diría, primera franja, ¿no? Cómo la gente me está requiriendo, me está pidiendo y estoy aprobando las necesidades respecto a la contratación de terceros, es decir, de proveedores, ¿no? El proceso de solicitud y aprobación tiene que estar claro porque existe en todas las compañías. Segundo, cómo estoy definiendo el presupuesto, ¿no? El presupuesto de gasto, es decir, qué límite tengo, cómo se va a aprobar, cómo detecto que estoy por encima, etcétera, ¿no? 2, ¿cómo estoy homologando a mis proveedores? Un proveedor nuevo, ¿cómo entra en mi compañía? ¿Cómo se canaliza? ¿Cómo se identifica su criticidad? ¿Cómo se identifica si nos va a aportar un valor a corto plazo, a medio plazo, es innovador, etcétera, ¿no? Luego, una vez lo tengo dentro, ¿cómo le estoy dando feedback, ¿no? Es decir, ¿cómo evalúo a ese proveedor? Y por último, mis proveedores críticos, ¿qué tipo de relación tengo? ¿Sí? Es decir, tengo una relación de partner, estoy co-desarrollando con ellos, etcétera, ¿no? Tienen aspectos de seguridad críticos para la compañía, etcétera, ¿sí? El grupo 3 hace referencia donde creo el valor, ¿no? Creo el valor directamente que debería haber reflejado en mi cuenta de resultados, que es todo el proceso de negociación, sea un proceso de negociación competitiva o no competitiva, y luego cómo formalizo, ¿no? Para que ese, digamos, ahorro o valor, que no tiene por qué ser en precio, adicional respecto a la situación actual, no se me escape entre las manos. Es decir, tengo que formalizar un acuerdo, tengo que tener claras unas reglas de juego de cómo voy a gestionar esa relación con estos proveedores. Y el grupo 4 hace referencia más a la parte operativa, que como mínimo tenemos que tener definida la gestión de lo que es la petición, el pedido, la orden de compra, etcétera, cómo lo envío, cómo lo apruebo, cómo le llega al proveedor, cómo me confirma, etcétera, cómo recibo, y luego, una vez confirmada la recepción y que todo está ok o no está ok todo, cómo acepto o no la factura y realizo el pago al proveedor. ¿Sí? ¿Vale? Entonces yo os diría, el 9 es significativo respecto, ese número lo tenéis que tener en la cabeza respecto al mínimo que yo debería estar pensando. ¿Ok? ¿Vale? Aquí os pongo un ejemplo de cómo podemos pensar un poco y que nos hemos encontrado en muchas compañías, cuánto tiempo estamos invirtiendo en gestionar documentación e información de proveedores, ¿no? Entonces, y que luego a veces no nos miramos, con lo cual, oye, pues igual lo que hay que atacar, estoy metiendo ahí recursos en gente y en tiempo, hay que atacar muy bien un flujo simple, pero que me defina criticidad, es decir, a quién le pido qué, no a todo el mundo le tenga que pedir lo mismo, y luego que sea que acepto al proveedor o lo descarto, que sea un flujo bastante eficiente, ¿no? Que no me obliga a poner muchos recursos en ese aspecto. ¿Y cómo definimos el modelo operativo? ¿Vale? Y os diría, pues algo simple. De momento empecemos con
con cajitas y que queden muy claras, ¿no? Y donde veamos todo el mapa. Aquí os he puesto un ejemplo, es decir, del procedimiento escrito, dibujaros un mapa, es mucho más didáctico. Veréis lo que os falta y lo que os sobra. Y veréis sobre todo cómo circula la información en la toma de decisiones, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo donde separamos la parte de source to contract, donde se genera el valor, y la parte de purchase to pay, donde se rescata ese valor generado, ¿vale? Y ahí podéis ver pues, un procedimiento de solicitud y aprobación de los requerimientos de los diferentes profesionales de mi compañía, un tema de homologación y evaluación de proveedores, un tema de categorización, un tema de negociación, donde hay el flujo de pues, selección de proveedores, ofertas iniciales, finales y adjudicación, cómo finalmente estoy formalizando todos los aspectos contractuales, qué pasa si tengo acuerdo o no acuerdo con ese proveedor, si no tengo acuerdo, si puedo gestionarlo con la orden de compra, si no tengo acuerdo, qué pasa si tengo que arrancar una negociación, cómo viaja todo ese flujo, ¿vale? Y luego la parte operativa, es decir, una vez ya lanzada la orden de compra, que es el compromiso real con el proveedor respecto a una petición de un producto o un servicio, cómo estoy confirmando que lo que he pedido es correcto, es decir, cumple con mis requerimientos y yo doy una respuesta positiva a mis obligaciones, que son las de aprobar una factura y realizar un pago, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, dibujaros yo recomendaciones y empezar de forma simple, pero tener el mapa claro en ese mapa de cómo tiene que ser en la cabeza, ¿sí? A nivel organizativo, yo os diría, a nivel organizativo hay que pensar en clave de, pues bueno, que esto de la tecnología, sabéis todos que cambia mucho, ¿no? Y qué dificultades nos podemos encontrar. Entonces, aquí os pongo una información que me parece muy relevante de dos compañías como Aberdeen y Pricewaterhouse, ¿no? Que hicieron un estudio, de hecho esto es la fusión de dos estudios que nos pareció interesante fusionar, donde está diciendo que básicamente, y esto es un cuestionario, ¿no? un análisis creo que era aproximadamente unas 500 compañías, entre 500 y 1000 compañías de todo el mundo. Hay tres aspectos críticos o que nos encontramos dificultades, ¿no? Las habilidades tecnológicas, primer punto. La resistencia al cambio, evidentemente nos sorprende porque nos afecta a todos los proyectos de transformación, y el apoyo a la dirección, ¿vale? Entonces, yo diría, el de habilidades tecnológicas cada vez lo vamos a tener menos. ¿Por qué? Pues yo os diría, pensar cuántas aplicaciones tenemos bajadas en nuestro smartphone, ¿no? Pues igual tenemos 40 aplicaciones bajadas en nuestro smartphone. Entonces, hombre, no puede ser que tengamos 40 aplicaciones bajadas en nuestro smartphone, ¿no? Cada día nos bajamos o cada semana nos bajamos una nueva y resulta que pasamos de trabajar de un Excel, ¿no? a una plataforma digital y nos genera un problema, ¿no? Desde un punto de vista de encaje tecnológico, pues esto no puede ser. Y ahí os diría, hay una parte, no es una parte de habilidad muchas veces, sino de cómo culturalmente a veces separamos lo que es privado de lo que es profesional, ¿no? Yo diría, pues esto ya no tiene mucho sentido hoy. Es decir, si estoy adoptando mucha tecnología a nivel personal, lo que no puedo estar es poniendo trabas a nivel profesional, ¿sí? La resistencia al cambio, aquí os diría, pues ahí depende de la organización y lo vais a tener siempre. Mi recomendación es, dependiendo del tamaño de la compañía, aquí tenéis que involucrar a un equipo de proyecto donde haya un componente de recursos humanos, si tenéis bastante complejidad. Y ellos tienen que saber ayudaros a gestionar esa resistencia al cambio, ¿vale? ¿Con qué? Pues programas de comunicación. Nosotros hemos participado en programas también de gaming, de juegos, ¿no? Donde con juegos, con workshops, con diferentes departamentos, les acabas de alguna manera formando o trasladando de forma fácil y de forma divertida la importancia de las compras y cómo la tecnología juega un papel relevante, ¿no? Y luego el apoyo a la dirección. Aquí os decía, este es un sí o sí, es decir, si no tenemos
el tema está muy complicado. O se lo cree nuestra dirección, o esto está dentro de uno de los puntos importantes en su agenda, o va a ser un proyecto que va a empezar muy cojo, ¿vale? Entonces, como si estáis en el equipo que tiene que promover este proyecto, o sois vosotros el sponsor interno, ¿no? El quien tiene que canalizar esa necesidad, esto lo tenéis que trabajar mucho, tenéis que convencer de que realmente esto tiene un impacto, ¿no? ¿Vale? A nivel tecnológico, yo os hablaba del modelo tecnológico, ¿no? Pues bueno, el modelo tecnológico os diría, aquí en los últimos años la tendencia es buscar la tecnología racional y me voy a explicar. Yo os diría, las grandes implantaciones, los grandes paquetes de software o sistemas pesados con implantaciones con mucho tiempo, grandes inversiones, etcétera, pues está cambiando esto, ¿no? Y puede ser que esté cambiando más lentamente en lo que es un sistema core, como puede ser un ERP, pero ha cambiado dramáticamente en lo que son herramientas, digamos, satélite o especializadas, como puede ser una plataforma de compras, ¿no? ¿Y qué hay que buscar? Yo os diría racionalidad, simplicidad y que os encaje, ¿sí? Que realmente encaje en lo que vosotros buscáis y lo que pretendéis conseguir. Y ahí mi recomendación es ir a soluciones cloud que sean software as a service, por muchas razones, ¿no? Y entre otras, esa integración con el ERP que nos permita que sea progresiva, es decir, que no nos limite el arranque de un proyecto o la consecución de resultados. Que recordar que esos resultados son los que nos van a garantizar que realmente haya un interés y haya un convencimiento por parte de la organización que esto o que este proyecto tiene una importancia vital en la compañía, ¿sí? Ventajas del SaaS, soluciones en la nube. A nivel de plataforma de compras, eso estoy diciendo. Primero, no reinventéis la rueda. Nosotros hemos estado en algún cliente que me han llegado a decir, no, es que nuestro departamento de IT se está planteando desarrollarlo internamente, ¿no? Evidentemente no les decimos, nos parece una barbaridad, pero sí que os lo digo, es una barbaridad. Es decir, no reinventéis la rueda. Hay plataformas que os pueden dar solución a la mayoría de necesidades que tenéis. Entonces, tenéis que buscar el encaje, pero no reinventéis la rueda, porque os vais a desgastar y no lo vais a conseguir. Y lo único que va a hacer os va a generar una insatisfacción interna, de que habéis metido muchos recursos, mucha ilusión y unos objetivos claros y no los conseguís, ¿vale? Usabilidad y mentalidad tecnológica. Mirad, la tecnología nos tiene que ayudar, ¿vale? Entonces, la reacción negativa contra la tecnología, si identificáis que está pasando en algún miembro del equipo o en algún departamento, esto hay que romperlo, porque es que no hay vuelta atrás, es decir, es un sí o sí. ¿De acuerdo? Tercero, tecnología. El departamento de IT es muy importante, pero tiene que ser un facilitador, ¿vale? Esto yo creo que ha cambiado en los últimos 2 o 3 años. El departamento de IT es un consultor de tecnología que nos tiene que aportar mucho valor, pero no es el propietario de la tecnología de la compañía, ¿sí? Sino que es digamos, el líder respecto a las soluciones tecnológicas, pero no es un departamento que vete decisiones, ¿no? Y más con las estructuras, digamos, más flexibles de soluciones de software as a service o soluciones en la nube, ¿sí? Importante que tengáis claro que una solución SaaS o en la nube cambia constantemente, bueno, como nos cambia la tecnología diariamente, ¿no? Entonces hay que estar preparados. Eso quiere decir que tenemos que ser a nivel organizativo receptivos y luego canalizar bien esos cambios, ¿sí? Y la inversión tiene que ser racional, lo que os decía. Un modelo tecnológico de una plataforma de compras y gestión de proveedores tiene que tener una inversión, una relativa inversión de lo que es el
coste de la propia herramienta racional, es decir, que encaje en los resultados a corto plazo que queremos tener, es decir, no puede ser que tengamos un retorno de inversión a largo plazo, y que nos permita el coste de cambio, ¿vale? Es decir, que el coste de cambio sea bajo, que nos permita un cambio en caso de que no nos encaje, ¿sí? ¿Vale? Entonces, aquí os intento plasmar un ejemplo de cómo gestionamos en un proyecto una transformación digital en paralelo a un plan de ahorros, ¿vale? Es decir, esta es una forma de enfocar, ¿no? Es decir, muchas compañías nos trasladan, oye, es que yo planteo una digitalización de compras, una transformación digital de compras y mi director general o mi director financiero, si él no está en el comité de dirección, lo están viendo como un gasto, ¿no? Entonces, el cómo ayudarles a verlo esto, primero, no solo como un gasto, sino una inversión, es confirmando que podemos tener resultados, ¿no? Y que podemos tener resultados, que podemos ir generando resultados a medida que hacemos el modelo, a medida que vamos haciendo el modelo de transformación digital, y que nos pueden autofinanciar todo este proceso, ¿sí? Con una consecuencia, y es el perímetro de gasto, y dejarme ser claro en qué quiere decir el perímetro de gasto, es decir, todo ese gasto que estamos gestionando con un modelo claro de compras y contratación, es decir, que no me está comprando la gente de recursos humanos, la gente de administración, la gente de marketing, etcétera, etcétera, cada uno con su proceso, su librillo. Hay un proceso robusto y el gasto se va consolidando en el modelo, ¿de acuerdo? Pues en este caso que os enseño aquí, se empezó el proyecto donde digamos, el modelo de compras actual solo tenía aproximadamente el 38% del gasto total de la compañía y se acabó, al cabo de 8 meses, con el 75% del gasto de la compañía, ¿sí? Claro, esto es muy relevante, porque esto quiere decir que el valor generado, y no únicamente en ahorros monetarios, sino puede ser en otros aspectos cualitativos, durante este viaje, no lo pierdes al día siguiente, sino que te queda en tu modelo consolidado, ¿sí? ¿Vale? Aspectos críticos para una implantación exitosa, ¿vale? Yo os diría tres temas críticos, ¿no? Primero, todo el tema de preparación. Si tenéis que vender el proyecto, tenéis que definir bien esas necesidades, tiene que estar muy claro. Dos, que ya lo hemos comentado, tenéis que tener un equipo súper alineado, eso tiene que ser un equipo que vaya a toda una, y dentro de ese equipo tiene que estar dirección general, ¿vale? Y el tercero es escoger un socio implantador, un tercero que os ayude, ¿vale? No solo en tecnología, sino que sea capaz de entender vuestra complejidad, sea porque ha tenido experiencias en vuestro sector o en compañías afines, y que entienda de compras, ¿vale? Por lo que os decía, no hay tanto conocimiento en compras porque ha sido una disciplina muy abandonada, ¿no? Luego, el segundo gran grupo sería cuando implantamos. Cuando implantamos, primero, datos. Los datos tienen que estar limpios y si no, tenéis que identificar cómo los vamos a limpiar, ¿vale? Si nos vamos a un ERP que no haya estado, digamos, que no tenga un proceso de introducción de datos muy claro y muy estructurado en una compañía, vamos a encontrar de todo, ¿sí? Vamos a encontrar una estructura de categorías de compras y de codificación de productos que no sabemos ni cómo cogerlo. Pues hay que pensar eso, o cómo lo limpiamos o cómo empezamos a recodificar o a redefinir ciertas cosas. Abriros no solo a revisar procesos, sino políticamente, o sea, en vuestras políticas internas, pensar que las compras cada vez son más relevantes respecto a la gente, a los que están fuera de la compañía. Esto no es solo para la gestión interna de mi compañía, sino cada vez más es relevante el tema de transparencia hacia afuera, ¿no? El tema de fraude. Fijaros, nosotros estamos aquí en un cliente en España que cotiza en bolsa y bueno, la máxima prioridad
fue no solo tener un modelo que fuera eficiente, efectivo y que fuera capaz de conseguir resultados que eran necesarios, sino que asegurara que se podía transmitir a lo que es la CNMV, la Comisión Nacional de Valores, que controla la bolsa, pues que hay una transparencia y hay una política clara contra fraude que permita, pues, trasladar confianza al propio accionista, ¿no? El tema de integraciones IT tiene que estar bien definido. Ojo aquí con el tema de utilizar terceras compañías que desarrollan. Hay que controlarlos bien, ¿vale? Si no, estas terceras compañías a veces se nos escapan, es decir, se van un poco, tienen objetivos un poco diferentes a los que tenemos nosotros. Luego, mentalidad SaaS. ¿Qué es una mentalidad SaaS? Mirad, lo que os decía de no reinventar la rueda. Es decir, hay que pensar que no vamos a encontrar una herramienta o una plataforma de compras hecha que cumpla el 100% de lo que tenemos hoy, aunque estemos convencidos que lo que tenemos es lo mejor del mundo. Con lo cual, hay que pensar en que cumpla el 90% de aspectos críticos que tenemos nosotros. No hay que pensar tampoco en que, bueno, cojo esta plataforma y luego al proveedor le voy a pedir que me empiece a cambiar cosas. Ojo con esto, porque puede ser que no estéis escuchando a un tercero que tiene más experiencia en vosotros en otros sectores y os pueda dar alguna idea interesante, ¿vale? Entonces, mentalidad abierta, ¿vale? Y luego, la importancia del proveedor. El proveedor es crítico en este proceso y hay que mapear o hay que fasear muy bien cómo los vamos a involucrar, ¿vale? ¿Por dónde vamos a empezar? Proveedores críticos, proveedores no críticos, proveedores directos, proveedores indirectos, proveedores de servicios, proveedores de mayor facturación, etcétera, ¿no? Cuántas fases, etcétera, ¿vale? Y luego lo que llamamos el soporte o la estabilización, ¿no? Es decir, lo que os decía, crítico la formación y formación continua. Ves ajustando, haciendo el fine tuning de tus procesos, vas a descubrir cosas, la tecnología te va a permitir descubrir cositas que no habías visto. El quick win, importante, si quieres que te hagan caso internamente, vende bien el resultado que has sacado. Sigue mapeando tus proveedores. Hay proveedores que no van a entrar en el proceso de forma inmediata, pero tienes que segmentar muy bien cuándo lo van a hacer, ¿vale? Y luego indicadores, es decir, que te ve diciendo si vas bien o no respecto a todo lo que es el proyecto, ¿sí? Resultados, aquí os hago una pincelada de una compañía que no os puedo decir quién es por confidencialidad, pero es una compañía de un grupo grande industrial de alimentación que factura, aquí sería facturación mayor a 3.000 millones de dólares, que es un grupo de 6 compañías y que está en 5 países, ¿de acuerdo? Pues bueno, esta compañía, después de un proyecto de transformación digital, y es verdad que el proyecto se abordó en las 5 compañías y cada una de las compañías tenía un grado de madurez en compras diferente. Eso quiere decir que también la más lenta o la menos madura te va a penalizar las otras. Pues se consiguieron básicamente pues, un incremento en la base de proveedores y base de proveedores de calidad, una reducción en los costes administrativos, un efecto no buscado como objetivo, pero que luego se identificó en el cash flow, muy importante a día de hoy, una reducción de riesgo del proveedor, y este sí que era un objetivo principal de la compañía. Sabéis que el sector de alimentación, por todo lo que conlleva desde un punto de vista pues, del riesgo que tiene en los alimentos, ¿no? En la parte más, digamos, más de salud, pues este aspecto muy sensible. El tiempo de negociación, poder canalizar los recursos a más perímetro de gasto, porque se hacían negociaciones mucho más rápidas y con menos recursos. Y luego ahorros. Os pongo un rango porque dependiendo de la compañía, y en una compañía del sector de alimentación con segmentos de productos un poco diferentes por país, se consiguió entre un 8 y un 14%. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, y por último, deciros, bueno, ¿qué nos espera, no? Pues yo os diría, las tecnologías más que nuevas, hay algunas que ya están funcionando, ¿no? Pero el futuro tecnología y que nos aplica en compras, ¿no? En gestión de proceso de compra es, por un lado, todo lo que es inteligencia artificial, ¿vale? Todo lo que es gestión de proveedor, análisis del gasto, es decir,
cómo me ayudan a identificar tenga Big Data o no tenga Big Data, cómo me ayuda a la toma de decisiones. Por ejemplo, todo un aspecto de funcionalidades de asistencia virtual, donde puede ser una palanca súper importante para las decisiones más estratégicas, especialmente en usuarios pues, con menos experiencia. Todo un tema de escenarios de propuesta de cláusulas contractuales. Ahí la inteligencia artificial puede ayudar mucho en que ya me construya automáticamente un contrato con las cláusulas de penalización, de rotura de contrato, etcétera, etcétera, que más interesantes o que más me pueden optimizar el resultado de una negociación, y el tema de cumplimiento, ¿vale? Es decir, todo el tema de compliance. Complementariamente a la inteligencia artificial está el autoaprendizaje, es decir, cómo esa inteligencia artificial no es estática, sino que va aprendiendo, ¿no? Y eso nos ayuda, pues, recomendación de proveedores, es decir, que nos pueda llegar a decir, oye, según las tendencias que he visto en los últimos 12 meses, tienes una base de proveedores de una categoría crítica que tienes un déficit de proveedores, tienes una parte no cubierta, ¿no? Pues esto, imaginar lo potente que es para saber que tengo que poner recursos en la búsqueda de proveedores de una categoría específica, ¿no? Estrategia que pueda hacerme estrategias de escenarios para la adjudicación en negociaciones, ¿no? Temas de fraude, que me pueda identificar riesgo de fraude, ¿vale? Sea un fraude interno o un fraude externo, ¿vale? Temas de contrato, ¿sí? Que me pueda también aprender. Ha habido un contrato con un proveedor que nos ha funcionado mal, el siguiente ya te voy a hacer una propuesta diferente, ¿no? Y toda la parte de facturación y previsión de pagos, ¿vale? Automatización, pues bueno, automatización, robotización es cómo en la parte más operativa puedo empezar a poner tecnología para que solo me involucre a recursos humanos cuando realmente tenga que tomar decisiones, digamos, fuera de lo que sería un flujo normal, ¿vale? Solicitudes y requerimientos, asignación automática de comprador en función de su experiencia, las condiciones propias de una negociación, los flujos y las órdenes de compra, ¿no? Y las no conciliaciones de facturas, que automáticamente un robot me puede identificar dónde no está conciliado, ¿vale? Y como último apartado, el tema de blockchain. El tema de blockchain, yo os diría, sí que tiene una aplicación directa en el tema de contratos, en otros aspectos también la puede tener dependiendo del sector, ¿vale? Por ejemplo, el tema riesgo proveedor, en todo lo que es alimentación, y nosotros hemos estado ahí en un proyecto con lo que sería los mataderos, es decir, lo que mata un poco al final el descuartizar carne, etcétera, etcétera. Y ahí sí que hay un tema de certificados que el blockchain aporta valor, ¿vale? En todo lo que es el fraude. ¿De acuerdo? Y por mi parte, poco más. Yo creo que os he hecho una pincelada de los aspectos críticos y de cómo abordar un proyecto de transformación digital, y ahora os dejo pues, con mi colega Winston Zabaleta para que os aterrice un poco más en Perú, que es lo que hemos visto, y cómo afrontar esas dificultades y las soluciones. Josep, ¿me dejas compartir, por favor? Sí, sí, comparte. Ya. ¿Se ve mi pantalla, por favor, Josep? Perfecto. Ok. Buenos días a todos. Mi nombre es Winston Zabaleta. Soy director de ITBIT Perú. Y al mismo tiempo también soy profesor de hace varios años de centro, ¿no? Mi especialidad es cadena de suministro, el mundo de las compras, así es que acá estoy gustoso de compartir ciertas experiencias. Y estas experiencias, en cierto modo, tengo el privilegio de compartir las aulas con cientos de alumnos al año, con lo cual tengo muchas vivencias de ellos, de su realidad, ¿no? Y también hemos asesorado con ITBIT a diversas empresas de los diversos sectores económicos del Perú, ¿no? Un poco iniciando
digamos, las conversaciones antes de la exposición, hablábamos con Mario Chom, con Patricia y Giuseppe, que no tanto me gusta hablar del COVID. Ustedes saben que el año pasado se dieron muchas webinars, yo participé en varias también como expositor y como asistente a la webinar y se hablaba mucho del COVID, ¿no? Y la verdad que no nos gusta transmitir pesimismo, que con las noticias ya tenemos bastante, pero sí creo que es importante hablar y reflejar un poco el contexto y enfrentar a la realidad, ¿no? Yo diría que acá escuché una frase en un video hace poco que me gustó mucho, que dice, en esta crisis o tú lloras o vendes pañuelos, tú tienes que escoger cuál va a ser tu rol, ¿no? Y yo les sugeriría que el segundo rol, ¿no? En otras palabras, tratemos de aprovechar las oportunidades que generan también las crisis, ¿no? Aunque parezca increíble, se generan crisis. Y en la webinar de abril del año pasado, ya un poco les comentaba a los asistentes una de las oportunidades que se viene, por ejemplo, es el teletrabajo, ¿no? Pues bien, ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo vemos esto del mundo digital y entrando un poco al tema y complementando lo que muy bien lo ha explicado Giuseppe? Si bien esto de la digitalización de las compras ya tiene varios años, yo creo que España no debe llevar 4 o 5 años, en Perú comenzó a despertar el mundo de la digitalización por ahí el año 2019, ya comenzamos a ver en el mercado ya que el número de empresas interesadas crecía. Entonces ahí estábamos viendo, conseguimos interesantes oportunidades en el mercado nosotros, pero ahí nos agarró el famoso COVID que nos complicó la vida. El 2019 las empresas que buscaban, que notábamos en qué se enfocaban, qué buscaban como una herramienta generadora de valor. Buscaban básicamente dos cosas, ahorros, ¿quién no quiere ahorrar? Y teníamos también las novedades del compliance. ¿Y esto por qué? Porque el mundo de la digitalización, una de las ventajas que te trae es la trazabilidad. La trazabilidad de las compras, te garantiza la transparencia de las compras, te registra todo. Yo siempre digo, es como un video que te está grabando todo lo que haces. Entonces, estábamos en ese mundo, estábamos en realidad muy optimistas con los movimientos que había en el mercado peruano y latinoamericano y nos encontramos con el COVID, ¿no? Entonces, ¿el COVID qué nos trajo? Nos agarró a todos de sorpresa. O sea, yo no conozco a alguien que diga, yo predije eso, yo me anticipé eso, no conozco. Bill Gates por ahí hablaba algo, pero no he escuchado a más personas que me digan, yo me preparé. Y agarró a muchas empresas en el aire. ¿Por qué? Porque teníamos necesidades de hacer teletrabajo. Y el teletrabajo no es magia. Para hacer teletrabajo tienes que tener software y tienes que tener hardware. Y conozco empresas a las cuales asesoramos, las cuales no tenían ninguno de los dos. Es decir, los asesoramos en procesos. ¿Cómo haces en ese mundo para el teletrabajo? Conozco empresas que tienen por ahí, va a haber una de ellas del sector inmobiliario, tiene 12 compradores y a los 12 los hace asistir todavía. Yo le digo, eso es una barbaridad. Esta empresa inmobiliaria, por ejemplo, licita obras y todavía sigue con el contralor, la apertura de sobres, el sobre 1, el técnico, el sobre 2, y hay que sellar las ofertas, etcétera, etcétera. Y eso es increíble. Por eso, una reflexión, señores, es que tenemos que cambiar. O sea, de nada sirve contar con herramientas las más poderosas que pueden haber en el mercado, la mayor inversión que tengas, si tú no estás dispuesto a cambiar. Y el mundo del COVID también trajo otro tema. Yo trabajo mucho y me gusta, soy un apasionado del mundo de la cadena de suministro. Y a partir del 2020, básicamente se dieron en las cadenas de suministro dos problemas básicos. Uno de ellos, un grupo de empresas se quedaron sin inventarios. Y otro grupo de empresas se quedaron sobreestoqueados. Un problema de repente mejor que el otro. Pero muchas veces, muchas empresas dejaron de vender porque no podrían reaccionar a la demanda. Y otros se quedaron sin, o le bajaron las ventas y los agarraron con contratos que venían en barcos de la China, digamos, en contenedores, mercadería, y qué hacen con esa mercadería.
Yo asesoro a una empresa, por ejemplo, que su target en inventarios es 90 días, ha pasado a 160 días, lo cual es gravísimo. Eso te tumba cualquier empresa. Y yo les decía a ellos en abril, esto te va a quebrar la cadena de pagos. ¿Por qué? Porque obviamente los clientes te dejan de pagar. Y para una empresa que el 100% de sus ventas al crédito es terrible. Y eso es un poco que tiene que ver con lo nuestro, tiene que ver con algo que es importante. Nos hemos olvidado, digamos, de repente los compradores nos hemos encontrado en la zona de confort y no hemos desarrollado el panel de proveedores con las capacidades adecuadas para nuestro negocio. Muchas veces entramos a la zona de confort y simplemente comenzamos a comprar por precios. Y soy el gran ahorrador del mercado o el que le hago bajar el precio a los precios a los proveedores y simplemente logré ahorros. Y esos ahorros no son sostenibles. Y lo peor es, las peores dificultades es cuando una empresa tiene ciclo de vida corto sus productos. ¿Eso qué significa? Que sus productos se vuelven obsoletos. Si te agarras sobreestoqueado, simplemente vas a quebrar, vas a tener que cerrar. Entonces, hoy en día, por eso es necesario comenzar a darle la mirada al otro lado de la cadena de suministro, porque nosotros como empresas hablamos mucho de que las negociaciones online, las ventas online, etcétera, etcétera, el lado, digamos, la cadena, el lado de clientes, pero hay que comenzar a trabajar por el otro lado de proveedores. Y el mundo del COVID nos ha traído esa reflexión. ¿Cuán importante puede ser un proveedor? Entonces, por ahí un poco la reflexión. Y también un poco complementando lo que muy bien lo explicó Josep, ¿qué significa? Josep de repente es bastante más tecnológico que yo. Y yo trato de hablar a veces con un lenguaje un poco más de comprador, más que aunque Josep también tiene muchísima experiencia en compra, ¿no? Pero domina mucho más que yo la parte tecnológica. Yo trato de dominar la parte yo siempre digo, la parte funcional, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la digitalización? Y desde ya, a través de Patricia, le vamos a hacer llegar unos artículos sobre el tema de digitalización, sobre estos conceptos, para que si algún concepto no ha quedado claro, simplemente se los hacemos llegar y estamos nosotros para, con mucho gusto, responder cualquier pregunta que puedan tener ustedes. Entonces, la digitalización que usa la tecnología de la información, ¿no? Básicamente las soluciones son en nube. ¿Y qué te facilita la digitalización? Primero, automatizar los procesos de compras. La automatización. ¿Qué significa automatización? Por ejemplo, nosotros los compradores sabemos que uno de los principales dolores de cabeza que tenemos son los cuadros comparativos. Pues bien, la solución está ahí. La digitalización que hace, captura oferta de proveedores y te elabora un cuadro comparativo y te hace un ranking. No solamente de precios, sino puede ser un ranking de precio y de técnico. Con lo cual tú puedes pedir ofertas a 20, a 30 proveedores, como a 2, y el trabajo va a ser exactamente el mismo. Entonces, la digitalización te ayuda a la automatización de los cuadros comparativos. Seguramente es uno de tus principales dolores de cabeza. Permite capturar ofertas que los proveedores envían en hojas Excel y lo traducen en un ranking. Ahí te ayuda. Después, otra facilidad que te da el mundo de la digitalización es que los proveedores se pueden enviar sus documentos vía digital. Y esos documentos los compartes con tu gente técnica que tiene que evaluar el lado técnico de las propuestas, el famoso sobre 2. Y lo evalúas en línea, lo valoras en línea o descartas, digamos, una oferta en línea. Puedes compartir si quieres videos, puedes compartir AutoCAD, etcétera, etcétera. Y es más, ¿qué te da la digitalización? Que el auditor o el controlador de la compañía puede entrar con su pago, entrar y ver el proceso directamente, cosa que de aquí a un año ya no tiene que hacerte auditoría, porque puede hacer lo que hace auditoría concurrente, por ejemplo. Entonces, tienes conectividad en tiempo real. Por ejemplo, un proveedor. Yo hace poco me he inscrito como proveedor de una compañía. He tenido que tiene SAP, la última versión de SAP, que me ha pedido, tengo que llenar como 4 o 5 hojas en Excel para que ellos a su vez después lo rellenen en su SAP.
con la digitalización que te permite que yo ingrese directamente con una clave, ingreso directamente como si entrara a un banco y me registro como proveedor. Alguien, como dependiendo de la categoría, un comprador lo va a probar, va a revisar mis documentos y lo va a aceptar. Y seguramente me va a pedir ciertos documentos, por ejemplo, estados financieros. Y la digitalización te permite llevar el ciclo de vida documentario. O sea, cuando va a vencer el documento, me manda una alerta diciendo tal documento te va a vencer o una fianza te va a vencer, tienes que renovarlo. Entonces, facilita todo eso, la trazabilidad. Y ya lo dijimos, el registro y la trazabilidad de los procesos están garantizados. Ya con eso ustedes tienen, digamos, un amplio espacio, digamos, de ahorro de eficiencia, ¿no? Y señores, una reflexión. Lamentablemente lo tengo que decir como académico y como asesor y con ya casi 40 años en este mundo. En el Perú, en promedio, nuestros gerentes o los gerentes generales o los gerentes financieros, lo digo en promedio, no todos, por supuesto, tienen el concepto de que comprar es una labor bastante sencilla y es administrativa y no genera valor. ¿Ya? Pues bien, le digo, los gerentes, los CEOs, uno de los indicadores que más les preocupa es el ratio utilidad y el ratio rentabilidad. Pues bien, la rentabilidad y la utilidad de qué depende del ingreso y de los gastos. Yo puedo incrementar utilidades reduciendo gastos. Y señores, los gastos se dividen así de fácil, señores, en dos partes. Gasto en planilla y gasto proveedores. No he descubierto nada. Es algo tan obvio, tan común, pero la gran mayoría de las organizaciones la tiene descuidada, por lo menos en nuestro querido país. Entonces, es hora de darse cuenta que ahí tienes, digamos, pan suficiente o tela suficiente para cortar. Pero hay que hacerlo bien. A veces nos toca que no nos esforzamos, como les decía, por pedir más ofertas porque no tengo tiempo. Entonces, para eso hay herramientas en la cual tú puedes explotar la velocidad, digamos, que te da la tecnología. Entonces, esto si nosotros queremos cambiar, digamos, si queremos pasar del comprador de que compra solamente a precio a cambiar a un comprador más estratégico, hay que empoderar el área de compras. ¿Y cómo lo empoderamos? Primero, recursos humanos. Entonces, esta ecuación, esta aritmética elemental es básica, como le digo, y el gasto de proveedores puede significar 70% de todo el gasto. Y siempre yo digo, un millón de ahorros se convierte en 1 millón más de utilidad. 1 millón de ventas no representa 1 millón más de utilidad. Va a depender mucho de tu margen, ¿no? Entonces, ¿en qué nos encontramos con el Perú? ¿Ya? Esto, como le digo, lo hemos sacado, lo hemos preparado con Josep, y en base a la experiencia que hemos visto. ¿No? Que hemos visto que son herramientas que respetuosamente las transmitimos, ¿no? Hay compradores con perfil muy administrativo y eso debemos cambiar. El comprador de hoy tiene que ser profesional y esa es la tendencia en Europa desde hace varios años. El típico comprador administrativo. Compradores enfocados en la parte solamente. ¿Ya? Entonces, nos enfocamos en parte operativa, lo que llaman en el famoso Pareto que todos conocemos en el ABC, las empresas mucho tiempo gastan gestionando las compras tipo C. Para eso la digitalización trae, por ejemplo, los catálogos electrónicos, contratos marcos, para que ya no gastes tiempo, haces una sola compra al año o cada 2 años y simplemente vas reponiendo con un carrito de compras, así de fácil y sencillo, ¿no? Hacemos excesivas labores manuales y seguramente tú gastas gran parte de tu tiempo en 3 cosas. Haciendo contratos, haciendo cuadros comparativos y reportes. Todo eso, señor, está digitalizado. Y te olvidaste, por ejemplo, yo les comento, conozco una empresa de un sector X, ¿verdad? Es importante, grande, y esta empresa sus compradores se dedican a esto, a hacer mucha labor, digamos, administrativa y a la vez operativa, repetitiva. Pero ¿qué pasa? Una vez le hicimos una especie de
No es auditoría, pero una revisión con el ánimo de ayudarlo, ¿no? Y notamos que en su compra de gran valor, por ejemplo, se presentaban pocos proveedores, cuando el foco de atención de ese comprador debería ser la compra de alto valor, que era la remodelación de una agencia bancaria. Ahí se presentaron dos ofertas. ¿Por qué? Porque el comprador o los compradores estaban ocupados en tareas que no agregaban mayor valor. Y otro tema importante es la calidad de data de proveedores y productos. Hemos encontrado empresas que tienen el SAP, el Oracle y la mejor versión. Pueden tener otro software también, otro ERP. Pero los datos de los proveedores son dejan mucho que desear. Los contactos no están actualizados, los teléfonos no están actualizados, los correos no están actualizados. Entonces, por ahí nos chocamos que pido cotizaciones y no me responden. ¿Por qué? Porque el contacto ya no es. Veo mucho. Y también hay otro tema que te puede complicar la digitalización, que es la catalogación de productos. Es decir, cuando el sistema pesca un nombre equivocado en producto, va a pedir al proveedor un producto equivocado. O sea, por más tecnología desarrollada que tengas. Entonces hay que comenzar a trabajar con catalogación. ¿Cómo reaccionan las empresas? Normalmente dice, he visto reacciones de este tipo, contrátate un practicante para que haga eso. Y les recomiendo que no lo hagan de esa forma porque al final lo que van a tener es que se van a complicar más. Y el otro tema también tienes el alto nivel de descentralización de las compras. ¿Qué significa eso? Del gasto en proveedores, ¿qué porcentaje gestiona el área de compra? Gestiona. El hecho que tú pongas orden de compra o que una persona genere las órdenes de compra de marketing no significa que está gestionando, porque normalmente está regularizando una labor y no está gestionando nada. Conocemos una empresa, Josep también lo conoce, una empresa peruana de servicios muy grande y muy conocida por todos. El nivel de centralización del gasto es 13%. Quiero ser preciso, hasta febrero del año pasado era 13%. Y eso yo les digo a ellos que tienen ese nivel bajo de centralización, les digo, es una noticia, son dos noticias. La mala es que estás mal y la buena es que tienes una enorme oportunidad para lograr ahorros importantes en poco tiempo. Y el otro tema que tienes es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio seguramente acá dentro de los asistentes hay bastante gente joven. La mayoría de gente joven, compradores promedio, 30, 32 años, son digitales. No tiene por qué resistirse al cambio. La tecnología creo que ya vino y para quedarse, ¿no? Y por ahí tiene cierta resistencia con proveedores, ¿no? Pero con proveedores, por el interés de vender, esos a veces es más fácil, digamos gestionarlo. A mí me pides una oferta y entro como sea. He visto gente que ponen hasta el asistente, la secretaria, para que, digamos, participe en una subasta electrónica, ¿no? Entonces, y cae de por sí los desafíos que puede haber acá sobre nosotros, ¿no? ¿Qué desafíos? Este es un resumen, ¿no? ¿Qué desafíos tienes próximos? Mejorar los perfiles de los compradores. Hay que hay que ponerle bastante capacitación a la gente. Hay que preparar mucho a la gente. ¿Ya? Sobre todo si tus compras son complejas y técnicas, ahí necesitas gente técnica. ¿Ya? Automatizar las compras de los productos tipo C, eso es indudable. Tienes que, transformar tu área de compras, ¿no? Esos productos no vas a lograr mayor valor ahí gestionando, ¿no? La formación de equipos transversales. ¿Qué significa eso? Hay compras que por su complejidad y tienen, digamos, cierto cariz o matiz técnico, lo que requiere es la participación de los técnicos. Entonces eso se llama los equipos de compra transversales o los comités de compras. ¿Qué te trae la tecnología? Es la participación en línea y en tiempo real. Proveedor, comprador y técnico. Y si quieres, gerente, y si quieres, hasta control. Gestión de compras por categorías. Comenzar a categorizar las compras por su valor y por su criticidad en el negocio. Entonces no podemos mezclar, o sea, no es lo mismo para una industria
comprar insumos, materias primas, que comprar, pues, por ejemplo, lapiceros. Las estrategias tienen que ser distintas, ¿no? Y migrar progresivamente a un modelo de compras centralizadas. ¿Qué significa eso? La centralización, por eso hablo del término progresivo. No trates de hacerlo, digamos, de un solo golpe. Como lo dijo Josep en su exposición, hay que hacerlo progresivamente. Y yo te recomendaría con las categorías que tienen alto impacto, pero a la vez son menos complejas. No te recomendaría meterte con lo más complejo. Y para eso, como te digo, la digitalización te ayuda muchísimo también, ¿no? Y lo otro es comenzar a trabajar la catalogación de productos. Si tu información, si tu data no es buena, vas a tener ciertos problemas. Ahí hay que darle más importancia de lo que a veces nosotros creemos, ¿no? Para cumplir estos desafíos se requiere tecnología como facilitadora, ¿no? Obviamente, ¿no? Y por ahí a lo mejor tú te estás preguntando por dónde empezar, ¿no? Hay áreas básicas en las cuales tú puedes enfocarte en la digitalización, ¿no? Uno es proveedores, negociaciones, contratos y facturación. Les comento, hoy hay mucho interés en los modelos de digitalización de la facturación, para que todo sea digital, inclusive la validación. Tenemos nosotros clientes que tienen muchísimas operaciones, por ejemplo, que trabajan mucho flete, transporte, y tienen 6, 7 personas solamente gestionando las cuentas por pagar. Que no es un área de compras, es un área de contabilidad. Y eso, señores, ya pasó a la historia, porque con la digitalización los proveedores ingresan sus facturas, tú puedes hacer una validación casi automática de todo lo que es factura. Siempre hay un check para poner la aprobación final, ¿no? Pero eso te ayuda mucho. Hay bastante demanda por ese tema. Pero yo te diría, en función a sus necesidades, tú puedes empezar por etapas. Depende de lo que necesites y depende de los recursos también que quieras invertir. Lo usual es empezar por los pasos 1 y 2. ¿Ya? Ya lo dije rápidamente, proveedores, registro de proveedores, homologación de proveedores, los proveedores se pueden homologar en línea. Las negociaciones, tú puedes hacer negociaciones, por ejemplo, que está muy fuerte como herramienta avanzada de compras. Le voy a enviar un artículo sobre eso, lo que es negociaciones por fases, en la cual tú de repente puedes comenzar por una petitorio de propuestas y de ahí terminas en un sobre cerrado, digamos, o en 2 sobres cerrados sucesivos con los proveedores que resulten finalistas, digamos. Y eso lo haces en línea y hay conectividad entre las diversas fases de la negociación. En los contratos hay mucho avance. El dolor de cabeza de muchas empresas son los contratos. Las áreas legales toman tiempo, toman tiempo, se demoran 14 días, un mes. Por ahí tengo un cliente que me ha firmado el contrato, terminado el servicio. Entonces se demoran demasiado. Sobre todo hay empresas que tienen contratos con clientes. Entonces priorizan obviamente los contratos con clientes y no con los proveedores. ¿Qué pueden hacer ahí? La digitalización te permite automatizar eso. Primero hay que trazarse la meta de crear tipos de contratos, una tipología de 6, no más de 10 contratos, y sobre eso tú vas adaptando tu contrato. La digitalización lo que te da es cláusulas rápidamente y te ayuda, digamos, en la preparación, el desarrollo de un contrato, ¿no? Entonces, acá tienen una inmensa oportunidad de mejora. Pues la idea es que la digitalización les solucione los principales problemas que tiene la gente de compra, ¿no? Y la última, yo creo que el gran desafío es cómo unes tecnología con la estrategia del negocio. Es importante la estrategia del negocio. ¿Por qué? Porque si tú tienes una empresa en la cual el ciclo de vida, el área de desarrollo de productos, como en la industria farmacéutica, digamos, es una constante, tu estrategia de negocios es distinta, tu recurso humano seguramente va a ser distinta, tus proveedores van a tener que tener otro perfil. Y es necesario, y el gran desafío, que es una especie de lo que explicó Josep del modelo competitivo de compras, es importante unir el talento, la tecnología y la estrategia de negocio.
creo que eso nos va a llegar a ser un área generadora de valor. Creo que he sido demasiado rápido, pero a sus órdenes estamos con Josep, y yo acá en Perú para cualquier novedad o cualquier duda que puedan tener o a través de LinkedIn, por favor, estamos ahí para ayudarlos digamos, a responder cualquier duda. Gracias, Mario, y si me he pasado de tiempo, No, no te disculpen, pero preocupes. dejo de compartir, ¿no? No, está bien, déjalo ahí, está bien, Winston. Gracias, José, gracias, Winston, por esta presentación. Yo invito a los asociados y o participantes a que puedan hacer sus preguntas. Si es que quieren hacer las preguntas en vivo, pueden abrir sus micrófonos y si lo desean, también puede ser por chat. Ahí Joseph y Winston han visto que muchos de los asociados y participantes han escrito acerca de su experiencia profesional, han escrito sobre sus carreras y yo les invito a que si es que desean presentarse, lo pueden hacer y Emanuel, yo creo que tienes los micrófonos abiertos. Sí, la idea es que puedan levantar la mano y les abro el micrófono para que puedan presentarse. La idea es hacer un networking, ¿no? Está bien, está bien. Y si desean, no sean tímidos, no sé si Joseph se usa ese término en España, y pueden escribir su nombre, su empresa a cargo y también su correo de contacto si es que ustedes desean. Estamos en el gremio de logística, entonces necesitamos estar en contacto. Pueden escribir también sus correos y si desean también su teléfono de contacto. Lo pueden compartir en la sección todos los panelistas y los asistentes. Yo quiero hacer una pregunta inicial para abrir el diálogo. En la última lámina, Winston, tú presentaste sobre el manejo del talento, la estrategia y la tecnología del negocio. Y cómo está alineada el talento, la tecnología con la estrategia del negocio. ¿Qué nos recomiendas para alinear a las pequeñas y medianas empresas o qué pueden hacer las pequeñas y medianas empresas para poder crecer y alinearse con estos tres grandes desafíos? Sí, Josep, ¿tú comienzas? Yo os diría, lo que os hemos presentado no es exclusivo de grandes compañías. De hecho, nosotros tenemos experiencias y tenemos clientes que no son grandes compañías. Allí lo que tiene sentido es adaptarlo en cada caso, ¿no? Primero, el talento no es un tema de cantidad, es un tema de calidad y ahí volvemos a decir, es un tema formativo. Dos, tecnología. Hoy en día hay tecnología adaptable a pequeña y mediana compañía. De hecho, las plataformas muchas son adaptables tanto a nivel de usabilidad, complejidad, como a nivel de precio. Y yo os diría, desde un punto de vista de estrategia de negocio, pues creo que cualquier sector hoy, seguro, que tiene una actividad centrada en tanto canal de compra como canal de venta a través de la digitalización. Y bueno, esto se ha visto forzado por la situación actual, ¿no? Y lo que os estoy comentando yo creo que no es ni de Perú, ni de España, ni de Europa, sino que es más de sector y de tamaño de compañía, ¿no? Ok, Mario, y yo agregaría otro punto también a lo que muy bien lo ha explicado Josep. Y yo siempre les comento a los clientes y alumnos. Yo diría que la tecnología tiene que ser adaptable a la complejidad de tu negocio. Un negocio puede ser mediano o tal vez chico, pero ese negocio tiene de repente 2.000 clientes y tiene, no sé, 3.000, 4.000 productos y ya necesitas tecnología. Si tú tienes un producto, solamente un producto, y de repente tienes por ahí 4 o 5 proveedores, yo te diría que no necesitas mayores herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, un poco la tecnología tiene que ser muy adaptable a la complejidad, a la dinámica de tu negocio. Bien, gracias. Gustavo Villaverde nos pregunta
si tienen alguna experiencia implementando software en banca y finanzas, qué tan expandible es y si es un ERP o qué tipo de sistema. Sí, tenemos experiencia, sí tenemos clientes activos en este sector, no solo en Europa, sino en Perú también. Y, perdonad. Y yo os diría, nosotros aquí nos centramos, el ERP es el sistema de gestión de recursos de la propia compañía, que en un banco el ERP es lo que se llama el core bancario, es decir, la gestión de la actividad bancaria, que es diferente al resto de sectores, y nosotros nos adaptamos a cualquier core bancario, igual que podemos adaptarnos a un ERP, ¿no? Pensar que seguramente el sector de la banca es, yo diría, uno de los sectores que ha cambiado más en los últimos 5 años, ¿no? Y puede ser que en Perú no tanto, pero en Europa dramáticamente. Es decir, tanto a nivel de cantidad como al nivel de tipología de actividades que están gestionando. Es decir, aquí están desapareciendo grandes bancos porque el sector financiero está transformándose radicalmente. Y la principal transformación que tiene el sector financiero es tecnológica, empezando por sus servicios al cliente y también aplicable a cualquier actividad interna, y compras o gestión de proveedores es una de ellas. ¿Por qué? Porque cada vez más, como son compañías cada vez más tecnológicas, están trabajando con proveedores cada vez más especialistas en tecnología. ¿Okay? Bien, gracias, Mario, Joseph. Mario, sí, Winston. En el tema de bancos, más o menos en el Perú, ¿eh? Una cifra Perú. Un banco, sus gastos operativos son más o menos 25-30% sobre la venta, más o menos. El gasto en proveedores es 15-20%, por lo tanto, un banco en proveedores, digamos, gasta mucho. Como te vuelvo a repetir, puede ser casi 15-20% sobre la venta. Y las entidades financieras, si bien compran bienes, pero también tienen un gran componente de servicios, ¿no? Los bancos gastan muchísimo dinero, el mundo financiero gasta muchísimo dinero en servicios. Bien, gracias, Wilson. Brian Roncal nos pregunta, ¿cuentan con experiencia en la gestión de contratos bajo portal de proveedores y facturación con aspectos tributarios del Perú? Sí, en realidad, te comento, más que experiencia, estamos ahora para una empresa, digamos, peruana, estamos haciendo todo el proceso de digitalización de sus contratos y digamos, todo lo que es la parte tributaria, ¿no? Obviamente hemos tenido que adaptar ciertas complejidades o cierta dinámica que tiene la parte impositiva. En Colombia es diferente que Perú. En Perú, digamos, la parte tributaria es un poco más compleja que en España, y diría yo que está en Colombia, ¿no? Pero sí estamos desarrollando ese tipo de procesos, que tiene sus ciertas particularidades, ¿no? Gracias. Magali nos pregunta, Magali Meléndez, en relación a la importancia de la homologación de proveedores, ¿se usa la matriz de Cranklin para diferenciar la criticidad del producto y proveedor? Durante la presentación presentaron otras herramientas que podían trabajar y medir la criticidad. ¿Qué otras herramientas se pueden utilizar para la digitalización de la homologación y qué plataformas pueden sugerir? A ver, yo os diría, la homologación empieza por conocer muy bien lo que es crítico en tu compañía hoy y lo que va a ser crítico en el futuro. Es decir, puede ser que una categoría que hoy no sea crítico, para el desarrollo de tu negocio lo vaya a ser. Entonces, como compradores nos tenemos que adelantar a eso. Eso quiere decir que la matriz de Kraljic con la foto de hoy no es suficiente. Hay que ver hacia dónde va el futuro y qué nos está pidiendo el negocio, ¿no?
Dos, respecto a herramientas, el tema de la homologación tiene dos aspectos importantes. Uno, ser eficiente, es decir, invertir tiempo donde tiene sentido. ¿Hay que homologar a todos los proveedores? Puede ser, o puede ser que no, pero lo que hay que identificar es dónde realmente nos va a aportar más valor o nos va a minimizar el riesgo, ¿vale? Con lo cual, flujos claros, velocidad y eficiencia. Y luego alarmas que sean visibles para tomar decisiones. Y luego, yo diría, dentro de la homologación, y cada vez es más crítico, es trabajar con información externa que podamos integrar a nuestra plataforma desde un punto de vista de riesgo proveedor. Eso quiere decir integrarnos con compañías que tengan, compañías tanto públicas o con bases de datos, tanto público como privado, respecto a información de compañías y también, por ejemplo, respecto a temas de fraude, ¿no? Hoy en día nosotros en varios clientes estamos directamente integrados con bases de datos de fraude, ¿no? Para identificar riesgo proveedor, ¿no? Respecto a temas como blanqueo de capital, respecto a temas de riesgo compañía, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros que hoy en día el proveedor no es solo alguien que da un producto o un servicio, sino que te puede estar afectando lo que es digamos, la reputación de tu compañía. Es muy importante identificar cómo esto no te va a lastrar un valor en reputación. Interesante tu respuesta, Joseph. Muy interesante y cómo Magali puede aplicar estos conceptos en su empresa. Patricia. Buenos días. Gracias, Mario. Muy interesante las exposiciones. Muchas gracias por compartir tanta información relevante. Yo tengo una pregunta conceptual y es una pregunta que siempre nos hacemos. Normalmente cuando estamos estudiando o aprendiendo sobre transformación digital, encontramos como conceptos que transformación digital es transformar el modelo de negocio en forma que se ejecute a las nuevas que se ajuste a las nuevas necesidades del cliente digital, o también que transformación digital es el uso de la tecnología para mejorar radicalmente el desempeño o alcance de las empresas, y muchas veces nos referimos a la aplicación de las tecnologías emergentes. Entonces mi pregunta es, si ustedes consideran, por ejemplo, que una empresa que está pasando de una versión de SAP a una versión de SAP HANA, está por ese hecho en un proceso de transformación digital, porque de hecho va a mejorar los procesos de cadena de suministro también y va a ser más eficiente, o esto no se considera desde su punto de vista como transformación digital. ¿Contesto, Winston? Sí, si gusta yo hago una introducción y de ahí tú complementas. Vale. Sí, Patricia, muchas gracias por tu pregunta. En realidad, te pongo un ejemplo, nosotros estamos haciendo hay una empresa que tiene un software X, digamos, pequeño, y una de sus empresas del grupo tiene SAP HANA, ¿no? Ya tenemos casi 2 años trabajando integrada la plataforma con el software digamos, pequeño. Es Microsoft Dynamics, está integrado. Una de sus empresas del grupo la quieren, digamos, que pase a la compra, al modelo de compra centralizada. Entonces, estamos haciendo la integración, digamos, con el SAP HANA también. Estamos empezando en este mes de febrero, ¿ya? Yo diría que el SAP HANA, el Oracle, lo que hacen es te integran internamente a nivel interno, los procesos internos y las personas también se integran. La transformación digital de la cual nosotros hablamos de una complementaria en la cual vamos a interactuar con el ERP, llevando, digamos, el modelo de negocio a un modelo no solamente de automatización, por ejemplo, sino de colaboración con los proveedores. Que el proveedor pueda poner su oferta, que se puede hacer, digamos,
digamos, las comparaciones en línea, ya que el proveedor pueda introducir sus documentos digamos, en la plataforma para no estar llenándonos nosotros documentos físicos o de correos, ¿no? Entonces yo diría que son complementarios. Josep. Sí, hola Patricia. Comentarte respecto a lo que nos presentas, yo te diría, y voy a hacer un símil con el coche, ¿no? Si el cambio de tu sistema de tu RP es como cambiar las ruedas, pues yo creo que no es mucha transformación. Lo que te va a dar es más velocidad, pero al final la forma de conducir es la misma, ¿no? Si el cambio de RP lo que te está cuestionando es ciertas decisiones que estabas tomando antes o ciertas formas de trabajar, porque más allá de la velocidad pura o de la eficiencia estás ganando otras cosas, yo creo que ahí ya estás haciendo un planteamiento de transformación. Dicho esto, te diría, hombre, es una pregunta un poco, no diría trampa, pero que tiene una zona gris. Al final, no te preocupes tanto de si es transformación o no, y realmente preocúpate si esto te va a dar unos resultados claros, ¿no? Que te den más recursos, es decir, que te aporte más recursos a ti, ¿no? Y que sea un cambio que no vuelvas para atrás, es decir, que sea un cambio realmente incremental en tu compañía. Gracias, Patricia. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias también por la respuesta. Bueno, tenemos acá a Fernando. Dice, para conseguir la digitalización, ITbit incluye servicios tipo cloud o la empresa tiene que encargarse de esa parte. Y según su experiencia, los extremos son las partes más críticas: evaluación, negociación de mercado, de proveedores y el servicio postventa. ¿Qué experiencia tienen en la digitalización del servicio postventa? A ver, empiezo por el final, ¿no? Perdón, empiezo por el principio. A la respuesta de si nosotros proporcionamos una solución cloud, la respuesta es sí. Posiblemente no hemos intentado hacer aquí una presentación de la compañía, pero lo que nosotros la solución que proponemos a nuestros clientes es una combinación en el acompañamiento a la transformación junto con una herramienta de desarrollo propio que está en el cloud y que permite ser bastante racional en la transformación en compras y gestión de proveedores, ¿vale? Respecto a la segunda pregunta, yo te diría, la postventa es muy amplio, ¿no? Y depende del sector. Pero fíjate que la postventa tiene un indicador más operativo tuyo y ese indicador operativo tuyo lo tienes que poder canalizar a cómo te va a afectar a ciertos proveedores que participan en la postventa, ¿no? Es decir, que si tu postventa está muy subcontratado a proveedores, directamente tu postventa te está generando un mapa de evaluación y de indicadores para evaluar de forma continua y posiblemente de forma muy frecuente a tus proveedores. Si tu postventa es más gestionada internamente y hay alguna participación de un proveedor, pues seguramente tus indicadores son menores y de menor frecuencia. Entonces, depende del sector, ¿no? Hay sectores que la postventa está totalmente subcontratada. Entonces, ese proveedor pasa a ser como casi una parte de tu organización. Y sí, puedes canalizar una evaluación continua de proveedor a través de tecnología y de una plataforma de compras. Bien, gracias. Creo que Fernando, ¿quieres hacer una pregunta en vivo? Hola, Mario. Hola, Fernando. Sí, solamente precisar, el servicio de postventa al que me refiero es la evaluación de manera digital del servicio de postventa que nos ofrece el proveedor. No sé si se entendió bien la pregunta. Okay. No de nosotros hacia el mercado. Muchas gracias. Claro. Vale, sí, Fernando. A ver, el servicio de postventa
yo te diría, lo primero que tienes que pensar es si servicio de postventa, entiendo que ahí vas a definir diferentes criterios del servicio de postventa. Va a haber un criterio más de cumplimiento y va a haber un criterio posiblemente más de cantidad, ¿no? Es decir, de tiempo de respuesta. Entonces, ahí lo que tienes que desgranar ese servicio de postventa es en indicadores que sean los indicadores que vas a evaluar de forma continua con el proveedor. ¿Cómo puedes alimentar esto? Esto lo puedes alimentar o bien con información específica de algún sistema de servicio a tu cliente, que puede ser. También lo puedes alimentar desde tu ERP, en temas más de pagos, etcétera, o lo puedes alimentar también en todo lo que sería la información que canalizas a través de, por ejemplo, la consecución del servicio o la entrega del servicio del proveedor. Y también, Giuseppe, se puede ver eso a través de la gestión del desempeño del proveedor con la gestión de incidencias. ¿Qué incidencias hay? Exacto, correcto. Que también hay herramientas digitales. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahí un módulo por un sector específico que tiene la incidencia de gestión de proveedores muy crítica, que puedes canalizarlo digitalmente, ¿no? Y eso al final te va a sacar un indicador diario, mensual, anual, y ahí vas a poder, y será un indicador más de tu servicio de postventa al proveedor. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jose. Muchas gracias, Winston. No veo más preguntas del público. Les agradecemos tanto al público participante como a Jose y a Winston por esta conversación. Muchas gracias. ITVID. Innovar nos conecta.